Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Intentamos buscar piso, pero está imposible. Están carísimos. Y ese no tiene ni ventana. Yo estaba desesperada. ¿Qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre? Ayer me llamó. Oye, ¿cuánto vive una mosca? Dicen que un día, ¿no? Pues esta lleva aquí una semana. Que tiene una mosca en casa. Digo, ya estoy viendo a dónde va esto. Si está así por una mosca, imagínate si aparecemos ahí los dos con la maleta. Lo que no quiere es vivir con su madre. Estaba claro, pero... Dije, a que nos toca el gordo a nosotros. Pues yo tampoco quiero vivir con mis padres. Mudémonos a un apartamento que tenga buena vista a la ciudad, para poder robarte unos besitos sin que nadie venga a molestar. Tú elige las cortinas que te gusten, yo elijo los colores del tapete, pocillos con tamaños diferentes y un sofá poco corriente. Hoy descansa El Rincón y la Esquina. Marta Sanz y Manuel Delgado regresan la semana que viene, no se preocupen, pero hemos decidido que vamos a dedicar este espacio para profundizar en las causas de la crisis de la vivienda que condiciona el futuro, no ya el presente, sino sobre todo el futuro de generaciones enteras. Salarios bajos, subidas de los alquileres, subidas de los precios de compraventa, recalificaciones, inversiones especulativas, viviendas turísticas, regulaciones erráticas del mercado, desigualdades sociales, falta de vivienda de protección oficial, falta de consensos en políticas de vivienda. Jordi Fábregas, el jefe de economía de la cadena SER. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Pablo Anzola es compañero de la sección de economía que lleva habitualmente los temas de vivienda. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Con ellos dos, con Jordi y con Pablo, vamos a ir desplegando los datos y los problemas que inciden en la crisis de la vivienda, pero les necesitamos a ustedes. Contamos con sus testimonios, queremos contar con ellos, porque cuando se cierran todas las opciones para acceder a una vivienda digna, la familia acaba siendo el refugio, la que acude al rescate, con donaciones, con avales, con préstamos o cediendo la propia casa. Así que ponemos a su disposición el 900-100-800, todos estamos implicados, nadie queda al margen, así que si está buscando piso de alquiler, si tiene que compartir, si quiere comprar y no puede porque ni sumando salarios le da ni para alquilar ni para comprar, 900-100-800. No sé, ha vuelto a vivir, por ejemplo, a casa de sus padres, han vuelto sus hijos al hogar familiar, su barrio se ha llenado de pisos turísticos. Cuéntenos su situación en el 900-100-800. Buen día, soy Luis desde Mallorca. En el 2015 nos vinimos a vivir mi mujer y yo a Mallorca por trabajo y vivíamos en Palma hasta que el alquiler se puso imposible, estaban los alquileres ya como en 1.000 euros. Y en mayo de 2017 decidimos mudarnos por esa razón a un pueblo del centro de la isla, un pueblo chiquitito que se llama Sineu. Comenzamos pagando 500 euros en mayo de 2017 y nuestro contrato se acaba ahora en mayo de 2026. Hemos hecho 2 contratos y bueno, pues ahora estamos pensando en volver a movernos o salir porque han subido de esos 500 a 1.200 euros que están ahora de media los alquileres aquí en un pequeño pueblo. De 500 a 1.200. Jordi, el problema de la vivienda tiene múltiples aristas, pero hay una causa principal, hay un origen de partida, y es que faltan viviendas en España, y al ritmo que vamos, cada vez faltarán más. Sí, ese es el gran problema que tenemos y que desencadena todo lo demás, porque falta vivienda. Los últimos cálculos, datos que dio la semana pasada el Banco de España, apuntan a que faltan en total en España unas 700.000 viviendas y porque para construir este volumen se necesita tiempo, no es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Faltan viviendas porque se están creando hogares a más velocidad de lo que terminan los pisos y las casas. El año pasado, por ejemplo, según el INE, se crearon prácticamente 200.000 nuevos hogares y el número de viviendas terminadas fue de 101.000, es decir, hay un déficit de prácticamente 100.000 viviendas solo durante
el año pasado. Esto lo vamos sumando año tras año y sumando llegamos al final a ese cálculo de 700.000 viviendas que nos faltan. Y eso es lo que genera todo lo demás, porque la falta de vivienda hace que suban los precios, hace que la gente pague barbaridades porque tiene miedo a quedarse sin vivienda si no las paga, y hace que tengan incluso que competir entre ellos, que tengamos que entrar en una especie de competición o de concurso por conseguir una vivienda, ya sea de compra o de alquiler. Todo el mundo que tiene que comprar, sobre todo alquilar, hablan de casting para que te den la posibilidad de alquilar esa vivienda. Todos los datos demuestran que se compran pisos y casas a un ritmo que no se veía desde la burbuja inmobiliaria y a unos precios que no paran de crecer. Sí. Partiendo de ese problema de falta de viviendas, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo un momento de boom del mercado de la vivienda. El mercado está muy, muy caliente y lo dicen todos los datos. Hay récords de compra de pisos, 640.000 compraventas de pisos y casas se registraron el año pasado, y si vamos en los datos mes a mes, estamos encontrando en este 2025 cifras que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria. Y también hay récord de precio. Estamos viendo como el precio sube entre un 11 y un 12% al año, y eso se va acumulando, de manera que ahora mismo, por ejemplo, un piso cuesta un 40% más que antes de la pandemia. Ha subido en 5 años un 40% el precio de una casa, según los datos oficiales del Ministerio de la Vivienda. La pandemia fue en 2020. 2020, y pero estamos a 2025 y... Estamos comparando los datos de finales de 2019, justo antes de la pandemia, con los datos de principios de 2025, en 5 40% más. 40% más hay que pagar por el metro cuadrado. Este es el escenario del que partimos, pero a todo esto hay que sumar otros fenómenos que van añadiendo presión al mercado inmobiliario. Por ejemplo, Pablo, los pisos turísticos o las compras de extranjeros. Sí, eso es, Ángels, porque no todas las viviendas que hay en España son para vivir. Para empezar, lo hemos contado esta mañana, hay ahora mismo unos 210.000 alquileres vacacionales legales en nuestro país, según los datos del gobierno. Son 210.000 alquileres en un parque de en torno a 2 millones de pisos alquilados. Esos pisos, además turísticos, están localizados en regiones muy concretas. En Málaga, por ejemplo, hay 33.000, es decir, el 15% de todos los pisos turísticos se concentran en solo una provincia. Además, 4 comunidades autónomas, al calor claramente de esa actividad turística, concentran casi el 75% del total. Son Andalucía, donde están 1 de cada 4 alquileres turísticos, y también Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana. Eso empieza a hacer que el límite de los precios de la vivienda lo esté marcando ya más la rentabilidad turística que el precio que debería costar un piso para vivir. Y otro factor que está presionando también al alza los precios es la compra de extranjeros, que habitualmente compran más caro, claro, y también en zonas muy concretas. En 2024 los extranjeros estuvieron detrás de 93.000 operaciones. Eso es también el 15% del total de todas las que se hicieron en España. En Baleares, por ejemplo, 1 de cada 3 compras fue realizada por ellos, igual que en la Comunidad Valenciana, con los británicos y los alemanes, por cierto, con los líderes en esas compras. Así que estos dos fenómenos añaden también algo de presión a este escenario ya calentado de partida. Pues tenemos las bases para ir trabajando desde aquí, para ir planteando desde aquí los problemas que supone para muchísima gente encontrar un piso, una casa para vivir, sea de compra o de alquiler. Estos son los mimbres, y a partir de aquí iremos desarrollando todos los problemas que se van generando. Necesitamos su colaboración, 900-100-800, para que sean ustedes los que nos cuenten en primera persona qué problema tienen en la búsqueda de un piso, si han tenido que dejar el que vivían porque les han subido el alquiler de manera que no pueden pagarlo, si han tenido que volver a casa de sus padres, si sus padres les ayudan, si ustedes son padres, si tienen que ayudar a sus hijos, si les han donado una vivienda, si les han donado dinero para que puedan dar una entrada para la compra de un piso. 900-100-800. Ten paciencia, Petrita. Ya encontraremos. Hay que seguir. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a perder más tiempo? Nada. Por menos de 3.000 pesetas, nada. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que nos crucemos de brazos? Pero no te das cuenta de que se nos van los años. Sí, Petrita, pero lo que hace falta es que nos sigamos queriendo. ¿Para qué? Mejor dejarlo. Pero, mujer, no te pongas así. El domingo volveremos a buscar. Sí, el domingo. Ni el domingo ni nunca se acabó. ¿Seguir para ser la novia eterna? No, hijo, no. Se acabó. ¿Y qué hago yo? Y yo lo he perdido todo. Juventud, ilusión, la vida. Mi casa está enferma, no sé qué le pasa.
Siguen aquí a mi lado Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER, y Pablo Anzola, compañero de la sección de Economía, especializado en temas de vivienda. Estamos analizando los problemas que están dificultando el acceso a un lugar digno donde vivir, el problema que tienen millones de ciudadanos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuesta tanto encontrar alquileres acordes con lo que se alquila? ¿Por qué el mercado ofrece viviendas a precios tan desorbitados? ¿Por qué los que más tienen siguen acumulando inmuebles sin control? ¿Por qué hay que hipotecarse para toda la vida? Escuchamos sus historias en el 900 100 800. Teníamos alquilado un piso en el corredor de Henares. El propietario no lo ha pedido porque en teoría le iba a vender. Cuando resultó que no era cierto, le ha alquilado a otra persona por 200 euros más. Claro, al necesitar uno, pues hemos acudido a una inmobiliaria. En esta inmobiliaria nos han cobrado 3 meses de fianza, pues cuando no está legal el cobro de ellas, pero una de ellas las han camuflado como gastos administrativos y no sé qué más. Impresionante. Muchas gracias. Buen día. Son llamadas que nos han dejado en nuestro buzón de voz, notas de voz con los problemas para conseguir una vivienda. Llamadas al 900 100 800. Adrián, desde Madrid, muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Tú estás ahora mismo mirando una casa para cambiar de donde vives. Sí, así es. Nuestro contrato está en prórroga, el contrato de mi pareja y mío en alquiler está en prórroga. Y bueno, nos hemos abierto a buscar una vivienda para comprar y lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. ¿Por el precio? Sí, o sea, nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado, pero es que incluso bajándote o sea, viviendas por el que piden 250.000 euros, 250.000, son viviendas, incluso en la zona de la Sierra de Madrid, ya no ni siquiera en el centro, pues que necesitan una reforma muy bestia y que realmente no cumplen, digamos, con las condiciones de habitabilidad que uno esperaría, ¿no? Son pisos que a lo mejor se construyeron en los 70 o en los 60 y que nunca se han reformado. Entonces, personas como yo y como mi pareja, que tenemos pues 31 y 33 años, es que no podemos hacernos cargo de esos costes y nuestras familias tampoco nos pueden ayudar porque no están en esa situación, ¿no? Yo vengo de una familia trabajadora, entonces es que no sabemos por dónde tirar. Hablaremos después de la contribución de las familias y de la brecha que esto abre, de la desigualdad que supone. Tú, si me lo quieres decir, Adrián, ¿el presupuesto que tendríais vosotros para la compra de una vivienda sería 250.000 euros? Entre los 200 y los 250, sí, y aún así ya nos estamos pillando mucho los dedos, pero es que no hay otra, porque alquilar nos sale incluso más caro que lo que pagaríamos de hipoteca. O sea, es que es una locura. Puedes decirme, si quieres, insisto, de todo, y a los oyentes que van a hablar a partir de ahora también les digo que me cuenten hasta donde quieran, que me parece que muchas cosas son del ámbito privado. Pero, ¿tú me puedes decir cuánto pagas ahora de alquiler? Yo tengo mucha suerte, nosotros tenemos mucha suerte porque me emancipé de casa de mis padres después de salir del confinamiento. Sí. Y encontré un apartamentito aquí en la Sierra, en San Lorenzo del Escorial, que me dejaban el alquiler por 500 euros. También es cierto que estamos viviendo en aproximadamente unos 35 metros cuadrados repartidos en 2 plantas. Uh-huh. Pues, entonces, Adrián, muchísimas gracias, porque además yo creo que tú reflejas muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora. Primero, esa prórroga de contratos después del confinamiento, que el otro día lo contábamos aquí, que se van a acabar ahora y que ya no tendrán límite el alquiler, lo que quiera poner el propietario. Y después las dificultades para comprar una casa, incluso fuera de una ciudad como Madrid, es decir, en los alrededores de Madrid. Adrián, muchísimas gracias. A vosotros. Es que hablamos de las subidas de precios. Habéis hecho un ejercicio, Pablo y Jordi, con un ejercicio concreto para saber cómo se ha encarecido la vivienda. Yo creo que nuestro oyente era el vivo ejemplo de esto. Comparar cuánto se pagaba por un piso, tanto de compra como de alquiler, en 2010, 2015, 2020 y 2025. Sí, el precio medio de compra de una vivienda, por ejemplo, en 2010, según datos del Colegio de Notarios, es decir, lo que se registraba ante notario, eran 163.000 euros. Esto era la media en toda España en 2010. En 2015 ese precio había bajado, hay que recordar que estábamos en pleno momento de austeridad, y se pagaban 142.000 euros por comprar una vivienda. Pero a partir de ahí, a partir de 2015, vuelve a subir de manera espectacular el precio de la vivienda. En 2020 ya pagábamos de media 167.000 y el año pasado, según los últimos datos, ya estamos en 200.000. Hemos pasado de 160 a 140 y hemos vuelto a subir a 200.000.
de media en España. Claro, iba a decir, porque este oyente nos decía que por 200.000 no encuentra prácticamente nada. Estaba mirando a ver si había los datos concretos de San Lorenzo del Escorial, pero no lo tengo tan desagregado. Sí, la evolución en Madrid, por ejemplo. Con los 250.000 euros que decía que tenía más o menos de presupuesto, se hubiera podido comprar una vivienda en Madrid hace 10 años. Ese era el precio medio. De hecho, 260.000 euros es lo que se pagaba. Ahora, en Madrid, las viviendas se venden a 490.000 de media, en el centro de Madrid. En el centro es el doble. Es distrito centro, Sí. Hay datos por distintos distritos. En Málaga también se paga ahora el doble. Se ha pasado de 125.000 a 260.000 euros. En Valencia también se ha duplicado el precio en estos 10 años. Y en Barcelona los precios han subido, por ejemplo, para comprar un piso en el distrito de Sant Andreu de 157.000 a 260.000. No es el doble, pero también es una subida muy, muy destacada. Esto para la compra de una vivienda. ¿La evolución del alquiler cómo ha sido, Pablo? Pues es muy parecida precisamente porque los dos mercados, Ángels, son dos vasos comunicantes, los que no pueden comprar pasan al alquiler y la evolución en realidad es muy parecida. En los últimos 15 años hablamos también de precios que casi se han duplicado. Fíjate, en el año 2010 el precio de un piso de 80 metros cuadrados era de 616 euros al mes. Esa es la media de España. 80 metros cuadrados, que mirándolo ahora no está nada mal. No está nada mal, es casi una joya. Nuestro oyente decía que vive en un piso de 35 metros cuadrados. Eso es. Es verdad, Ángeles, que habitualmente hablamos del subidón de los alquileres después de la pandemia, es además cuando el debate ha pasado a la esfera pública, pero ya en la década anterior el precio subió un 35%. Ese mismo piso, ese de 80 metros cuadrados, a las puertas del COVID en enero de 2020 costaba 832 euros al mes y lo que ha venido después ha sido otro gran acelerón del 39%, porque hoy alquilar ese piso, que en 2010 costaba 616 euros, se paga ya a 1.160 euros al mes. Es decir, en estos 15 años el precio de la vivienda en alquiler se ha prácticamente duplicado, sube en concreto un 88%, y también ocurre lo mismo que en el mercado de la compra, algo más en esos puntos calientes como Madrid o como la provincia de Barcelona, Baleares, donde ahí sí podemos hablar de una duplicación en el precio exacta. La pregunta, claro, conociendo los datos, tanto de compra de pisos como de alquiler, la pregunta es ¿cómo es posible que si los pisos de compra y alquiler cuesten tanto, la gente los pueda pagar, Jordi? Pues hay tres motivos que explican que la gente lo pueda pagar. El primero es que ahora mismo hay más gente trabajando que hace unos años y contratos algo más estables. Ese es un primer factor que ayuda. Hay un segundo, que es que llevamos prácticamente 2 años con los tipos de interés bajando. Están ahora en el 2%, hay que recordar que estaban en el 4%, es decir, la cuota de las hipotecas para la gente que compre ahora es más barata. De hecho, juntando estos dos factores vemos que la gente pide hipotecas más altas. Ya no se piden los 145, 150.000 euros que se pedían de media hace año y medio, ahora se piden más de 160. Pero para pagar esas hipotecas los intereses son los mismos. Es decir, el volumen de intereses que hay que pagar por un piso ahora, por una hipoteca de 160.000 euros, es lo mismo que pagábamos hace 2 años por una hipoteca de 145.000. Es decir, que ahí también hay un ahorro. Y luego está la parte que hemos ido mencionando y que entraremos del apoyo familiar. Esa es la gente que consigue comprarse algo finalmente es porque la ayuda a las familias que puedan, que nos decía nuestro oyente que en su caso no puede, pues las familias que pueden ayudarlos. Julián, desde Barcelona, buenos días. Hola Ángel, encantado equipo, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, para no repetir lo que ha dicho la mayoría de la gente, que es que básicamente las familias no pueden ayudar, el precio de la vivienda, yo añadiría además que yo me encuentro que cada vez que me mudo hay una serie de gastos que hacen que todo lo que haya podido ahorrar esos 3 años, 5 años, según los cambios de contratos de gobiernos, lo pierdo, ¿vale? Porque estas casas hay que entrar pagando entre 3 y a veces he ido pagando 5 meses de alquiler por diversos conceptos. Y entonces al final, cada 3 años, cada 5 años, te encuentras con que lo que has podido ahorrar con tu pareja pues vuela, porque entre esto, las obras, etcétera, yo añadiría esto, además de todos el resto de problemas que ya habéis enumerado, básicamente. Tú, es lo que quería decir. Tú ahora mismo estás de alquiler. Estoy de alquiler. He tenido suerte, entre comillas, porque básicamente post pandemia tuvimos que coger lo que nos daban, que fue un piso que no era habitable. De hecho estoy a juicio con el propietario porque básicamente
no era habitable, era una veranda, que Ajá. alquilaban como un piso. Nos fuimos de ahí y tuvimos que alejarnos a más de 1 hora de Barcelona para pagar un alquiler en el interior, en una casa, por unos 700 euros. Entonces ahora, bien, pero estamos lejos de todo, que es lo que ha explicado una persona antes, que hay que ir cada vez más lejos y no creamos que porque nos vamos fuera, como se escucha mucho en las redes sociales, iros fuera, abandonar las ciudades, que esto arregla el problema, porque fuera el precio está llegando también. Todo aquí está entre 200 y 250.000, poco importa el metro cuadrado de la vivienda, la superficie. Nos lo decía también, gracias Julián, nos lo decía el oyente anterior, y además iros fuera, uno tiene derecho a vivir donde quiera vivir, y este es un tema, los gastos de, tú vas a alquilar un piso y no solo es la mensualidad que tienes que pagar, es todo lo que piden. Es todo lo que piden, es verdad que la ley en teoría dice que solo te pueden pedir un mes de fianza, pero yo no conozco a nadie que solo le pidan un mes de fianza. Lo que está pasando es que precisamente por esa competición y por esa falta de vivienda que hablábamos al principio, al final acabamos cediendo y pagando 2-3 meses, nos pidan sea fianza, sea garantía, sean avales, y todo esto lo que está haciendo es incrementar el coste de alquilar una vivienda. Y además, Ángel, solo recordar que esos costes de agencia que normalmente nos cobran las inmobiliarias están prohibidos por ley. Nosotros hemos hablado con organizaciones de consumidores y lo que nos dicen es que, bueno, hay que aceptarlo, lo mejor es aceptarlo primero, pero denunciar después, no caer, aunque es verdad que esta jungla inmobiliaria Claro, es que entiendo que si tú vas a un casting para alquilar un piso y tú dices, no, a mí la ley me avala y yo solo tengo que pagar un mes, bueno, adiós, porque detrás hay otro. Exacto. Hacemos una pausa y a la vuelta continuamos. 900-100-800 para que nos cuenten sus casos, como estos que estamos escuchando. ¿Qué pasa cuando uno quiere cambiar de piso, que no lo encuentra, que quiere emanciparse y no puede? Y sobre todo, y lo decíamos la semana pasada, o esta misma semana, yo creo que ha sido, que al final una casa es un proyecto de vida, no es solo un techo donde poner los muebles y la cafetera. Si uno tiene un piso, si uno tiene ese techo y lo tiene con tranquilidad y sabe que lo puede pagar, eso te permite pensar en tu futuro. Mientras tanto, eso es imposible. Porque en esta vida solo cuenta una cosa: hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre, B estar, C vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. Sus clientes acuden a ustedes. ¿Creen que acuden porque no tienen nada mejor que hacer? Nadie acude a una agencia si no quiere comprar. Están ahí sentados deseando darle todo su dinero. No va a cogerlo. Seguimos analizando la crisis de la vivienda en España. Estamos haciendo una fotografía de cuál es la situación y además la estamos haciendo en colaboración con los oyentes que nos están llamando para explicarnos su caso en concreto en el 900-100-800. Sigo aquí con Jordi Fábrega y con Pablo Anzola. Yo hablaba del futuro, de la necesidad de tener una vivienda para poder tener un proyecto de vida. Es verdad que la crisis de la vivienda yo creo que afecta a todo el mundo, tenga la edad que tenga, pero es verdad que se ensancha una brecha generacional evidente porque la falta de vivienda y los precios asfixian, especialmente para la gente más joven. Sí, eso es. La vivienda, Áñez, de hecho, está detrás de hasta el 70% de la desigualdad que existe en nuestro país. Y aquí hay dos realidades, dos datos que quizás se entienden mejor juntos. Fíjate, en 2024 solo el 15% de los menores de 29 años logró salir de casa de sus padres, logró independizarse. Ahora bien, vamos a poner el caso de un joven que tiene esos 29 años. En los últimos 10, en los que probablemente haya estado terminando de estudiar, trabajando, bueno, su salario se ha revalorizado de media un 30%. Estos son datos del INE. Pero, ¿qué ha ocurrido con el precio del alquiler? Bueno, pues lo que estábamos contando, que ha subido en torno a un 80, un 90%, ha triplicado el ritmo al que suben sus ingresos. Así que esto es un laberinto sin salida para muchísimos jóvenes. Contábamos la semana pasada que el 44% no logra ahorrar, que 2 de cada 10 está ya aplazando sus planes de futuro, su proyecto vital, su proyecto familiar y posponiendo decisiones de tanto peso, también decía ese estudio del que hablábamos, como ser madre o padre. Ahora mismo, además, otro dato bastante contundente, se calcula que son necesarios 16 años de ahorros para poder permitirse la entrada de una vivienda. Eso si esa persona de la que hablábamos ahorrase el 20% de su sueldo. El problema es que la vivienda se lo queda prácticamente todo y ese
dato que comentábamos, el 40% de los jóvenes, en concreto, según el Consejo de la Juventud, dice no poder ahorrar ni 100 euros al mes precisamente por el precio de la vivienda. Claro, y entramos en el punto en el que la ayuda de los padres a los hijos es vital, por ejemplo, con donaciones, también con préstamos, pero si nos centramos en donaciones, en los próximos años, además, la vivienda va a ser el principal activo en lo que algunos ya han bautizado como la gran herencia, que es la de los baby boomers a sus hijos. Sí, no hay que olvidar que la vivienda es la gran fuente de riqueza en nuestro país y lo que viene en los próximos años es una transferencia histórica, algunos la cifran en hasta 4 billones con B de euros entre generaciones. Algunos están adelantando ya esas herencias en vida y es que el número de donaciones ha subido más de un 10% en 2024, pero desde 2018, en 6 años, se han disparado casi un 50%, un 49%. ¿Por qué? Bueno, pues por todo ese cóctel del que hablábamos y que resumía así Teresa Barea del Consejo General del Notariado. Mayores, padres o abuelos, que en un momento dado, porque pueden hacerlo y desean hacerlo, ayudan a las nuevas generaciones, hijos o nietos, con esa transmisión de una vivienda, con esa entrega de un dinero para que den la entrada a una casa, para que monten un negocio. Por eso la donación es un mecanismo claro de solidaridad intergeneracional. Bueno, donaciones, nos decía, de 30.000, 40.000 euros, eso es lo que cifraban los notarios, que amenazan además con hacer todavía más profunda la brecha de la desigualdad. Por un lado, porque ya partimos de un escenario desigual, la vivienda se concentra entre los baby boomers, especialmente entre los más ricos. Esa generación, de hecho, posee el 56% de toda la riqueza inmobiliaria en nuestro país, pero especialmente esa brecha se va a ensanchar, va a ir a más, porque no todos los jóvenes van a heredar, ni sobre todo van a recibir lo mismo. Claro. Mira, sobre la ayuda de los padres a los hijos, en forma de donación, pero también en forma de préstamo o en forma de que cada mes voy a tener que darte dinero porque tú no puedes pagarte el alquiler. Paco, desde Valencia, buen día, buenos días. Buen día, Ángels. Paco, ese sería tu caso, ¿no? Tú ayudas a la emancipación de tu hijo. Evidentemente, yo tengo 2 hijos, uno con 30 y otro con 26. El mayor, todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención y todo lo demás. Y esperamos que esto pare porque si no vamos a tener hijos para rato en casa. Claro, porque además estamos hablando, me dices, tu hijo que tiene un trabajo, es decir, no está en el paro, tu hijo tiene una nómina. Efectivamente, se tiene su nómina y toda su nómina va íntegra a realizar su préstamo, que tiene que ser, en Valencia estamos mirando precios de menos de 250.000 euros, no hay nada que pueda meterse en todo. Pues Paco, ahora mismo cuando tú estás hablando, muchos Pacos deben estar asintiendo con la cabeza porque deben estar en la misma situación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el programa y un abrazo fuerte. Gracias a ti por participar. Estamos escuchando testimonios, no nos va a dar tiempo porque están llegando cantidad de testimonios porque todo el mundo tiene o conoce a alguien que tiene un problema con la vivienda. Estamos repasando las cifras. Nadie niega la crisis de acceso a la vivienda. En general, el diagnóstico es compartido. Cuando les escuchas, lo comparten todos los grupos políticos, pero en lo que hay puntos de vista distintos es en las soluciones. Pablo, esta legislatura hemos escuchado muchísimos anuncios de ayudas, de regulación, pero ¿realmente qué se está haciendo? ¿Se están aterrizando todas esas propuestas que se anuncian a bombo y platillo? Bueno, el gobierno Ángels ha marcado 3 grandes prioridades en su estrategia por solventar esta crisis y si te parece vamos a ver en qué punto están. A largo plazo el mantra que más repiten desde el Ministerio es más vivienda, es aumentar esa oferta que comentábamos, hacerlo a través de la VPO, de la vivienda protegida. El Ejecutivo aspira a levantar 183.000 viviendas de alquiler asequible a toda España y por cierto quieren blindarla de por vida evitando que se descalifique. De momento, el dato más reciente nos dice que de esas 180.000 ya hay movilizadas en torno a 80.000. Eso no quiere decir que estén terminadas, que ya se estén ofreciendo, pero sí que de alguna forma ya ha arrancado el proceso. Mientras tanto, ¿qué se está intentando hacer? Bueno, pues endurecer la regulación. Aquí la medida estrella, y hemos hablado mucho de ella, fue esa ley estatal de vivienda, esas zonas tensionadas donde se topan precios, donde se está permitiendo, por ejemplo, rebajar el nivel de precios en Cataluña. Pero ¿cuál es el principal escollo aquí? Bueno, que son las comunidades autónomas las que despliegan esa norma y que en la práctica su aplicación está prácticamente bloqueada en muchas regiones. Ese es el primer escollo, el primer obstáculo. Otra de las patas que ha potenciado el gobierno es esas ayudas a inquilinos, a propietarios. Hemos escuchado muchísimas, el bono del alquiler, los avales para la compra de la primera vivienda, ayudas también a la rehabilitación. El caso es que también muchas de esas ayudas se despliegan en las autonomías, son las comunidades autónomas las que las aterrizan en sus territorios y muchas veces
veces lo que nos hemos venido dando cuenta es que entre la burocracia y también las condiciones estrictas que se ponen desde distintas administraciones, bueno, pues terminan atascadas y sin aterrizar. Es verdad que cada vez que oímos a alguien del gobierno, al propio presidente, a la ministra de Vivienda, reconocen la urgencia de tomar medidas, pero muchas veces estas medidas se encuentran con el no de las comunidades autónomas del Partido Popular, que este se convierte en el primer gran obstáculo, y el segundo está en el Congreso de los Diputados. Sí, donde no ha conseguido armar la mayoría necesaria para sacar adelante medidas como, por ejemplo, la reforma de la ley del suelo, que aunque cuenta con el respaldo mayoritario del sector, también de los ayuntamientos, fue tumbada a principios de este año con el voto en contra de PP, Sumar o Junts. Y tampoco se desencalla de momento la regulación de los alquileres temporales, que es precisamente la fuga de buena parte de esos alquileres de la ley de vivienda que escapan con esta fórmula, con los alquileres temporales de la regulación. El Congreso sigue tramitando una proposición de los grupos de la izquierda del PSOE. Desde el Ministerio la apoyan, dicen que espera que salga adelante. El Gobierno es consciente de la urgencia, lo decías, pero también es consciente de que no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante estas medidas. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley con buena parte de ese paquete fiscal de vivienda que tanto hemos escuchado, los incentivos para los caseros que alquilen a precios asequibles, el aumento del IVA a los pisos turísticos, gravar, por ejemplo, al 100%, las compras de los extranjeros. Bueno, todo eso está registrado en el Congreso, pero el Gobierno no lo lleva a pleno, consciente de que no tiene la mayoría suficiente. Sobre la ayuda de padres a hijos, más todavía, Amparo desde Badalona. Buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Encantada de hablar contigo. Igualmente. Cuéntanos, Amparo, tú también has tenido que ayudar a tu hijo. Sí, yo tengo 2 hijos y he tenido que ayudar a los 2. Sí. ¿Y de qué forma los has ayudado? Pues he tenido que pedir yo un préstamo para poder que ellos pudieran dar. El mayor, pues tuvimos que pedir, mis consuegros y yo, tengo que pedir dinero para poderlo, que se comprara un piso. Y el segundo, pues hemos tenido que hacer lo mismo. Y claro, ellos tienen que pagar de gastos de hipoteca, que es un dineral, más lo que se lleva la inmobiliaria. Y todo es que no llegaban, Entonces, pues eso, estamos hablando, un préstamo Amparo, en tu caso también, como nuestro oyente anterior, estamos hablando de personas que tienen contrato laboral, ¿no? Que cobran una nómina. Sí, ellos tienen nómina, los dos están indefinidos. Y a ver, tienen una buena nómina, pero es lo que has dicho tú del casting, es que los bancos yo creo que están hechos para que la gente rica se compre pisos, porque cómo pueden pensar que cobran bien, pero no para tener que dar una entrada de 70.000 euros, por lo menos. Amparo, muchísimas gracias. Padres que piden préstamos. Sí, hay bastantes casos de lo que nos estaba contando Amparo, porque lo que está ocurriendo es, por un lado, que el precio de la vivienda es tan alto que, aunque tengas un contrato estable, los bancos están regulados de manera que no te pueden dar más del 80% en muchos casos del precio de la vivienda en cuanto a hipoteca. Y también hay otro tope, que es que no puedes tener que pagar de cuota más de aproximadamente 1/3 de lo que tú ingresas. Claro. Esas condiciones hacen que haya gente que, pese a tener un contrato estable, no las cumpla y tenga que recurrir, pues eso, ayuda de padres, incluso en forma de préstamo. Mira, vamos a vivir ahora mismo toda una paradoja, porque nosotros estamos hablando de la crisis de la vivienda y al mismo tiempo en la Fira de Barcelona estos días se está celebrando The District 2025, uno de los encuentros inmobiliarios más importantes de Europa, que reúne a miles de directivos, expertos, empresas dedicadas a este negocio que es el inmobiliario, porque como todos sabemos hay especialistas en sacar altas rentabilidades de las necesidades esenciales de otros. Ahí está Paul Valero. Paul, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Por lo que es el punto de vista, ¿no? Nosotros estamos hablando de crisis y los inversores inmobiliarios, allí donde tú estás, hablan de oportunidades. Sí, aquí en general están todos encantados con la situación de España. Dicen que es el oasis perfecto porque forma parte de la Unión Europea, crece más rápido que la media de la Unión, tiene una inflación más o menos estable, poco paro y un mercado grande con 15 o 20 ciudades donde merece la pena invertir en lo que sea, en vivienda, pero también en residencias de estudiantes, de gente mayor, hospitales, universidades. Claro, ellos están detrás de todo lo que se construye y ven a España como una oportunidad. De hecho, España ha subido del 5º al 3er puesto de los países europeos que generan más interés a los inversores inmobiliarios internacionales. Hacían broma, por ejemplo, en una charla, inversores españoles y portugueses decían que en la península antes éramos los PIGS, ¿no?, los países del sur de Europa, y decían ahora los cerdos
pisos pueden volar. Vaya. ¿Hay alguna novedad, Paul, que te haya llamado la atención? Ayer contabas esa iniciativa de un empresario de Barcelona que ha creado una plataforma que vende trozos de piso, o sea, vende habitaciones a precios de entre 60.000 y 90.000 euros. Una habitación. Sí, es un nuevo modelo de negocio, el de la empresa Habitación.com, que busca que personas que no se pueden comprar una vivienda entera, hemos escuchado a muchas esta mañana, pues puedan comprarse un trozo, una habitación. Obtienen un préstamo y lo devuelven con unas cuotas mensuales de entre 700 y 1.000 euros, y esto funciona como si fuera un alquiler caro de un piso compartido, pero con la ventaja que terminan teniendo la propiedad de una parte del piso, un porcentaje. Lo que hace la empresa es actuar como intermediaria entre un vendedor y varios cocompradores, que en muchos casos no se conocen, los agrupa con un test de compatibilidad y les hace firmar unas normas estrictas de convivencia. El cofundador Oriol Valls, en declaraciones a la SER, destacaba que se trata de un procedimiento legal. Encontramos a todos los compradores, entonces esa gente firma la compraventa de ese activo inmobiliario, nosotros nos encargamos de hacerlo todo por ellos, de manera que tú figuras desde el minuto 1 en el registro de la propiedad, porque funciona exactamente igual que la compra de una vivienda. El porcentaje de propiedad es muy específico y se calcula con la superficie de cada habitación sobre el total de metros cuadrados del piso, más una parte equitativa de las zonas compartidas como el comedor o la cocina. Pero ¿a qué perfil de comprador va dirigida esta modalidad de compra o de inversión inmobiliaria? Claro, en principio a personas, sobre todo jóvenes, que quieran comprarse un piso pero que no tengan suficiente dinero para comprarlo solos. Sin embargo, como en todo, también aparecen los inversores y hay quienes buscan sacar rendimiento de la habitación y la compran para después alquilarla. Ya no quieres estar en ese piso compartiéndolo porque te has echado novio, novia o lo que sea y te quieres ir pero no la quieres vender, pues entonces puedes escoger, pues la dejo vacía, la comparto con mi primo, la alquilo y saco una rentabilidad que me ayude en el mes a mes. Habitación.com ha sido la primera empresa en importar este modelo, que nació en Estados Unidos, y desde principios del año pasado ya han vendido casi 200 habitaciones, sobre todo en Madrid y Barcelona, y cuentan con una lista de 27.000 interesados. Paul, gracias. A vosotros. Laura, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Laura, cuéntanos qué ha pasado con el alquiler de tu piso. Bueno, pues a nosotras en plenas Navidades ni siquiera se esperaron a que terminase, nos las amargaron porque nos echaron del piso con un mail automático de inmobiliaria. Ni siquiera se puso el casero en contacto con nosotros. Y en nuestro piso nuevo, de hecho, con la misma inmobiliaria, tenemos contratado una cláusula de contrato que nos prohíbe intentar ponernos en contacto con nuestra nueva casera. O sea, no podemos intentar comunicarnos con ella. Pero ¿y si tú tienes un problema en el piso? Yo qué sé, ¿se te estropea la nevera o tienes una gotera? ¿Qué haces? Nada, pues tenemos como un protocolo firmado, estipulado por la inmobiliaria, que tenemos que mandarle un mail y ellos cuando pueden pues nos contestan el mail o el teléfono, porque obviamente es con horario de oficina. O sea, la casera es como un ente imperturbable que no tenemos prohibido y firmado ponernos en contacto con ella o intentar buscarla en redes o algo así. O sea, prohibido, es una parte del contrato. Laura, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Claro, la inmobiliaria aquí hace de como intermediario. De todo. O sea, la casera no se ensucia las manos. Exacto. Lo que hace la casera es directamente contratar a la inmobiliaria para que le haga todo. Como hay además tanta demanda de pisos, pues... Claro, es que este es el tema, porque en otros tiempos hubiéramos dicho, ¿pero cómo lo aceptas? ¿Pero cómo lo permites? Claro, es que si no lo permites, no tienes piso. Esto tiene esta parte, también tiene la contraria, que es verdad que si no lo aceptas no tienes piso, pero en el caso de esta propietaria probablemente, no sé si sería el caso exacto, pero hay muchos que no pondrían en el mercado la vivienda si no se encarga otra persona de hacerlo. No quiere estar pendiente de que le llamen para arreglar una lavadora, no quiere estar pendiente de tener que renovar el contrato. Entonces, lo que hace la inmobiliaria es aprovecharse de estas dos cosas. Por un lado dice, yo cobro a esta persona para hacerle todas las gestiones y consigo meter una vivienda más en el mercado y estoy seguro de que la voy a colocar porque hay mucha demanda. Si hacemos un repaso rápido, ¿estamos igual, mejor, peor que países de nuestro entorno, Pablo? Bueno, Ángeles, estamos parecido. En los países de la Unión Europea los precios de la vivienda han subido un 53% en la última década, en realidad algo parecido o cercano a los datos de España, aunque es verdad que aquí los españoles lideramos, por ejemplo, en la
tasa de sobreesfuerzo. Casi 1 de cada 3, el 28%, paga en España más de lo recomendado por su vivienda. Son 10 puntos más que la media europea. España tiene además una de las edades de emancipación más tardías de la Unión, 30 años frente a los 23, por ejemplo, de Francia o 26 de Bélgica, y aún así, en medio de todo esto, la crisis está poniendo ya en evidencia la debilidad de quienes hasta ahora eran referencia en blindar el acceso a la vivienda. Países vecinos, fíjate, esto es lo que nos contaba hace unos meses Luke. Él tiene 26 años y es de Países Bajos. Because of the waiting times. So like whenever I noticed that there were waiting times. Listas de espera, nos contaba, de hasta 5 años para acceder a un alquiler social en Maastricht, en Holanda. Allí el 30% del parque público de vivienda es social, y también allí... And it's getting harder and harder to get a flat in Amsterdam. And it's smaller and smaller. Hablaban de pisos cada vez más caros, más pequeños. Tienes que vender un riñón, nos decían en las calles de Ámsterdam. En Países Bajos, por ejemplo, los precios de la vivienda han subido un 98% también en la última década, pese a haber blindado durante años el parque público a través, por cierto, Ángeles, ahora que hablábamos de especulación y de negocio, todo esto se ha hecho a través de organizaciones sin ánimo de lucro durante décadas. No creo que les hayamos descubierto nada nuevo. O sea, seguro que mientras estábamos hablando aquí mis compañeros Jordi y Pablo, ustedes decían, ya, a mí me lo vas a contar. Pero nos parecía importante explicarlo, ponerle datos a esa sensación generalizada de que no hay manera de poder pagar un piso, ni de compra ni de alquiler. El diagnóstico está hecho. Aquí lo tienen, y lo tienen el gobierno, lo tiene la oposición. Lo que no hay es la posibilidad ni la capacidad, y antes lo contaba Pablo, en este país de ponerse de acuerdo para un problema tan grave y tan importante para el futuro de las nuevas generaciones como es la vivienda. Pablo, Jordi, gracias. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos ese pequeño alto que hacemos todas las mañanas hasta ahora para recordar lo que llevamos haciendo desde las 6 de la mañana cuando nos hemos puesto al frente de este micrófono. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A ver, cuéntanos. Bueno, pues hoy era miércoles de provocación para empezar el programa, y empezarlo con música japonesa ya puede ser una pequeña provocación, ¿no? Ha sido mucha provocación. Mucha provocación. De hecho, faltaba incluso gente para criticar la canción. Nos vamos a tener que empezar a plantear si hay un problema con los relojes en este programa. Porque ayer pero todo el mundo llega tarde. Los tertulianos no llegaban, hoy no llegaban los compañeros para criticar o no la canción. Bueno, esta canción nos ha dado paso a un problema con el sueño y con el arranque de la mañana, por el que incluso has tenido que hacer un llamamiento, que es el caso de que te exijan bajar de casa antes de la hora. La gente que decide adelantarse a su hora lo comparte. Y me explico. ¿Por qué si tú te has citado con un servicio de taxi a una hora determinada, 10 minutos antes te llama el taxista para decirte que ya está abajo? Puntualidad, eso se llama puntualidad. Es que claro, si te tienes que levantar muy pronto y encima te quitan 10 minutitos, eso pica, ¿eh? Pica mucho, porque además en este programa apreciamos mucho el sueño. Bueno, de ahí quiero destacar otro momento del abierto, donde hemos estado en Andalucía, viendo cómo mucha gente ha recibido su diagnóstico de cáncer de mama. Hemos comentado algún caso con retraso. Hemos hablado con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que incluso nos ha hablado de manipulación del sistema sanitario. A mí me gustaría, de verdad, que lo que está ocurriendo en Andalucía con esta manipulación del sistema sanitario público deje de hacerse, porque, mire, el sistema sanitario público no puede estar... Perdón un momento, cuando habla... Aquí ella decía que todo era... que estábamos manipulando el sistema sanitario, también me ha dicho que es que yo no vivía en Andalucía y que no lo conocía perfectamente. Bueno, por suerte en este programa viajamos mucho y conocemos mucho las comunidades y conocemos sus realidades también. Y otro tema interesantísimo que hemos tratado hasta hace unos escasos momentos, hasta las 11, el problema de la vivienda, del acceso a la vivienda, el encarecimiento, tanto en el alquiler como en la compra. Destacar un testimonio de los muchos que hemos tenido. Hemos dedicado una hora, pero podríamos dedicar horas y horas de radio a esta problemática. El testimonio de Paco. Él ha tenido que ayudar a su hijo a pagarle los gastos, porque el 100% del sueldo de su hijo se tiene que dedicar al pago de la hipoteca. Todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo, y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención y todo lo demás. Y toda su nómina va íntegra a realizar su préstamo.
el testimonio de Paco y otros muchos más que enseguida ya estarán en el podcast. Podríamos podido tirar hasta la tarde. Podríamos haber llegado con Pacos hasta Pero no esta podemos tarde. porque ahora tenemos cosas. Nos queda por delante una horita larga todavía. En unos minutos Ana Usle está aquí con su pretérito pluscuamperfecto, en el que vamos a viajar a febrero de 2003, ese momento en el que la sociedad se echó a las calles para gritar bien fuerte no a la guerra. Y después vamos a hablar con Jacinto Garzón. Jacinto Garzón, exatleta y también entrenador actual de María Pérez, que ya se ha convertido en una estrella de la marcha. La atleta, ella es la atleta. La atleta, la número 1. Venga, vamos a por ello. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. No nos fijamos en aniversarios ni buscamos fechas redondas para viajar al pasado. Solo nos preguntamos cómo algo que sucedió hace tiempo ha dado forma a nuestro carácter, cómo nos ha marcado. Y es lo que hacemos cada 2 semanas conjugando el pretérito pluscuamperfecto con Ana Usle. Hola, Ana. Hola, Ángels. Vamos a volver hoy 22 años atrás, ¿no? Por lo que veo, ¿qué nos lleva allí? Vamos a salir a las calles, como lo hizo la sociedad entonces, para manifestarse en contra de la guerra un 15 de febrero de 2003. Tras el éxito de estas movilizaciones contra la guerra de Estados Unidos-Answar, contra la participación del Estado español en esta guerra, que es rechazada. La inconfundible voz de Fernando Fernán Gómez, que nos lleva al momento en el que España entonó el no a la guerra. Corría el año 2003 y lo que te propongo es que recordemos por qué entonces tuvimos claro que había que alzar la voz y cómo lo hicimos. Conjugamos entonces ese movimiento que cristalizó a partir de 4 palabras, tercera persona del singular, él. Él, el que las pronunció. Lo hizo en otoño de 2002, George W. Bush. Iraq's weapons of mass destruction are controlled by a murderous tyrant. Armas de destrucción masiva. Bush argumentaba que Saddam Hussein tenía supuestamente una alianza con Al-Qaeda. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops. Y así empezó a construir una gran mentira global, día a día. Iñaki Gabilondo estaba al frente de este programa. Que aquí de noche la sociedad dormía y cuando nosotros veníamos muy temprano de madrugada a la radio, estábamos asistiendo al llegar cómo iba subiendo, cómo iba hirviendo la leche en Estados Unidos en favor de la guerra, ¿no? Nosotros empezábamos el día más enfadados que la media de nuestros oyentes, porque nosotros veníamos oyendo cómo estaban, en cierto sentido, en Estados Unidos, animando razones para invadir Irak. Y Estados Unidos promovió así la resolución 1441 en Naciones Unidas, pero esa resolución exigía inspecciones, investigaciones. Lo que no autorizaba era el uso de la fuerza militar. Tercera persona del plural, ellos. Ellos. Bush necesitaba dar imagen de coalición occidental. Y le apoyaron el que habla, Tony Blair, y José María Aznar, que le compró el cuento y nos lo intentó contar. El gobierno español tiene información, evidentemente, que el régimen iraquí, que el régimen de Saddam Hussein, pues en función del armamento que tiene, armamento biológico, armamento químico, de sus vinculaciones con grupos terroristas, supone efectivamente. Ahí comienza la división entre una sociedad que pedía no ir a la guerra y el gobierno. Este asunto ya llegó a la culminación, para mí, en el Congreso, en el que el Partido Popular rechaza la iniciativa del PSOE y estos de continuar con las investigaciones. Los partidos de la oposición pensaban que en el gobierno, como era tan delicado el tema de la guerra y tan sensible, pues que iba a haber diputados del Partido Popular que no iban a votar con el Partido Popular. Sin embargo, todos votaron con el Partido Popular y la resolución que en principio apoyaba la iniciativa de Estados Unidos se aprobó entre risotadas, entre olé, 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 olé. Yo, el espectáculo de un congreso riéndose muchísimo, aprobar ese tipo de resolución entre risotadas y entre olés me pareció un auténtico escándalo. Conjugamos la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros. Se unieron colectivos y plataformas pacifistas en España, asociaciones de vecinos, sindicatos, ONGs y movimientos estudiantiles. Empezaron a circular por todo el país carteles, pancartas, pegatinas, fondo negro, letras rojas, no a la guerra. La guerra no da fruto. Más comida, más trabajo y menos balas. Pues que él ahora mismo está actuando como presidente del gobierno y que no se olvide que si es presidente del gobierno es porque lo han puesto los españoles, simplemente. Según el barómetro del CIS en febrero de 2003, el 90% de los españoles no estaba de acuerdo con la intervención militar en Irak. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Y así el malestar fue tomando forma de marchas, de protestas, de huelgas, de paros y de sentadas. Y se presentó en forma de actores, actrices, directores y directoras en la gala de los premios Goya el 2 de febrero, presentada por Willy Toledo y Alberto San Juan. Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo. ¿Cómo? Voy a decir lo que pienso. Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española. De aquella noche recuerdo que Willy y yo nos sentíamos un tanto frustrados porque tras mucho debate con nuestros compañeros Andrés Lima, director de la gala, y Juan Cabestany, guionista, pues finalmente concebimos una gala nada política. Estábamos no en representación nuestra, sino de la profesión. Y cuál fue nuestra maravillosa sorpresa al ver que la profesión por sí misma, y sin que nadie le haga un guión, y de forma totalmente espontánea, convirtió la gala en una noche de política democrática y en defensa de los derechos humanos absolutamente memorable. Yo he traído también escrito lo que quería decir y dice no a la guerra. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. Ese fue un gran empujón mediático y me pregunto por la tercera persona del singular, ella. Ella, la cultura, porque los rostros del cine, de la música, la literatura, el periodismo estuvieron al frente de las protestas y en las tripas de las iniciativas. Rosana Pastor, actriz. La cultura tuvo un papel fundamental y fue desde el núcleo de actores y actrices que se convocó la primera asamblea multitudinaria en el Círculo de Bellas Artes. Juan Margallo y Vicente Cuesta consiguieron aglutinar ahí a un montón de personas del sector de la interpretación y luego fuimos sumando a todos los sectores de la cultura. A los pocos días de aquellas asambleas iniciales estábamos invitados en el Congreso de los Diputados y en un momento del discurso de José María Aznar, a un gesto convenido, nos quitamos las chaquetas, los suéteres, abrigos que llevábamos y descubrimos lo que no habían podido encontrarnos en el cacheo, que eran las camisetas del no a la guerra. Aquel gesto simbólico no había tenido precedentes y no se ha vuelto a ver en el Congreso de los Diputados. Y a este le siguieron otros tantos. La cultura aglutinó a la ciudadanía de este país que estaba en contra de la barbarie. Y así llegamos a la segunda persona del singular, tú. Tú que estuviste o tú que recuerdas el 15 de febrero de 2003. Y que conste que no somos 5, somos más de 5. ¡Que nos cuenten bien! Hay que parar esta guerra. Porque la guerra es lo que no debe de existir y menos en el 2003. Ese día hubo marchas simultáneas en todo el mundo. Se calcula que participaron entre 10 y 30 millones de personas en más de 600 ciudades de 60 países. Ci ribelleremo bloqueando las zonas de guerra. Nos rebelaremos con un bloqueo de las zonas de guerra ocupando las plazas. En España, el diario El País publicó que más de 3 millones de personas habían salido a la calle. Queda la gran imagen de un Madrid abarrotado. El peligro de guerra es inminente. Ninguno de los aquí presentes deseamos esto. Somos al menos, creo que más de 2 millones de personas los que estamos ahora mismo aquí. Fue así en ciudades grandes y pequeñas y fue más allá de ese 15 de febrero, como recuerda Víctor Manuel. Millones de personas salieron a decir públicamente que aquello era un disparate, como luego pudo comprobarse. Seguramente aquel febrero fue inolvidable para el gobierno, porque también hubo enormes manifestaciones del nunca más, por el hundimiento del Prestige, y también los artistas en una plataforma llamada Cultura contra la Guerra hicimos un concierto el 27 de febrero en la Plaza de Toros de Vistalegre, donde estuvo medio mundo cantando y medio mundo presentando. El músico Luis Pastor, por ejemplo, recuerda cómo nació también su canción No a la Guerra.
La fecha está decidida, los misiles apuntando. La guerra está decidida, los misiles apuntando. Las bombas inteligentes están eligiendo el blanco. Nos quieren comer el coco, que les demos la razón, que los malos son nosotros y ellos son la salvación. Siempre igual. No, no, no a la guerra, no. No, no, no a la guerra, no. La noche antes del 15 de febrero del 2003 escribí y puse música a esta letra para contribuir en la movilización contra lo que iba a ser la guerra de Irak. Fui invitado a Lanzarote a cerrar la manifestación con José Saramago, que leería un manifiesto. Fue un antes y un después del sentimiento colectivo de un país, España, que iba a ser bandera de movilización y lucha contra la guerra de Irak. Estaba Luisa José Saramago, otra de las figuras clave aquellos días. Sí, porque el premio Nobel sumó todos sus esfuerzos y letras a la razón. Así lo recuerda Pilar del Río. Éramos mucha gente manifestando nuestra decidida voluntad de que la Tierra se gobernara de otra manera, este planeta en el que vivimos todos. Recuerdo la emoción de Dulce Chacón, recuerdo la emoción de José Saramago y voy a leer unas palabras del texto que él leyó entonces que me parecen tan oportunas tantos años después. Nos manifestamos por la voluntad de paz de la gente honesta y contra los caprichos belicistas de políticos a quienes les sobra en ambición lo que les va faltando en inteligencia y sensibilidad. Nos manifestamos en contra del concubinato de los estados con los superpoderes económicos de todo tipo que gobiernan el mundo. La tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que con el pretexto de una representación democrática descaradamente pervertida, al final les explotan, manipulan y engañan. Nos manifestamos para salvar la democracia que está en peligro. Eso dijo José Saramago. Creo que tenemos que seguir repitiendo las manifestaciones, que tenemos que seguir estando en la calle reclamando paz en las conciencias y paz en las calles, y somos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, los únicos que podemos conseguirlo. No a la guerra, que la guerra es muy pena. Pero por mucho que se dijo no, en la madrugada del 20 de marzo, والاتجاه إلى أرض متسعة بعيدا عن المساكن. American and coalition forces are in the early stages of military operations. Comenzó una guerra que sabíamos y sabemos que no tenía pies ni cabeza ni armas de destrucción masiva. Y en primera persona del singular nos ayuda a recordar ese no a la guerra Ignasi Guardans, colaborador de este programa, entonces diputado por Convergencia y Unió en el Congreso, uno de los más activos contra la guerra. Ignasi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignasi, ¿tú cómo recuerdas esos meses que tuvieron un punto de frenético? Muy frenético, mucha tensión. Muchísima tensión también dentro de los partidos, porque claro, cada uno tenía sus contradicciones. Hay que recordar que estamos enfrentándonos a Estados Unidos, o sea que esto de ir contra Estados Unidos tampoco se hacía cada día. Me refiero especialmente pues al PSOE, a CIU, en la que yo estaba, y lo que se le pedía al PP, se le pedía al gobierno que estuviera contra Estados Unidos. España estaba sobre representada, esto hay que recordarlo, porque estaba en el Consejo de Seguridad en ese momento. O sea, una parte del peso que tenía España excedía a su peso normal, por decirlo así, o habitual, porque España tenía silla en el Consejo de Seguridad y eso le daba un voto en esa resolución que al final no se llegó a hacer. O sea que sí, recuerdo con mucha tensión, recuerdo mucho trabajo de documentación, porque esto es la era pre-Twitter. La documentación para contrarrestar el discurso que salía de Moncloa. Claro, a mí, Ángels, eso te hará gracia, porque tú haces esas cosas también de documentación, obviamente. A mí me persiguen los tubos de aluminio. Los tubos de aluminio fueron unos tubos que se utilizaron falsamente como argumento, la existencia de esos tubos de aluminio, como argumento de que había armas de destrucción masiva. Y yo recuerdo intentar explicarle primero a Trías para que me autorizara pues enfrentarme a la guerra, porque era el responsable, el portavoz parlamentario, le he convencido de que los tubos eran mentira, porque así lo habían detectado y así lo había reportado ya el Washington Post. Bueno, y a partir de ahí toda la argumentación. Entonces, el contraste entre el no a la guerra o el sí a la guerra, porque Estados Unidos tiene siempre razón, o salir con un informe en inglés de 50 páginas de la Oficina de Energía Atómica,
en la que se habla de tubos de aluminio, pues eso, ¿me entiendes? Pasar del detalle informativo como argumento para tumbar la desinformación. Eso era muy complicado. Antes escuchabas a Iñaki Gabilondo, que recordaba ese día que en el Congreso, entre risas y olés del Partido Popular, el gobierno decidió mantener el apoyo a la invasión. Ese día fue clave tu intervención. ¿Cómo recuerdas esa reacción del gobierno y qué te pareció? La recuerdo con enorme indignación y con tristeza. La del gobierno era la misma que había sido, más allá de que Rajoy, que en ese momento también tenía un papel como ministro portavoz, no era exteriores él, pero como ministro portavoz tuvo un papel importante, pues utilizó muchas veces en el Parlamento ese estilo que ya después conocimos y casi algunos se acostumbraron a él, ¿no? De risota, de no tomarse nada en serio, de ironizar sobre todo, etcétera. Pero claro, o sea que en el gobierno no hubo sorpresa. Donde sí hubo sorpresa, y lo decíais vosotros en la presentación, en la bancada popular. Es en la bancada popular, porque había gente seria. En ese Partido Popular todavía había gente seria, lo voy a decir así, ¿eh? En ese Partido Popular todavía había gente seria con la que en otros temas se podía trabajar, que eran de centro. Esto hace suficientes años, había algún ex UCD por ahí. O sea, había gente con la que se podía hablar y que sabían que esto era una burrada. Pero a la hora de la verdad, pues todos se sumaron a la risotada, al jiji, jaja, y a votar, unir a la guerra, pues como ha contado Iñaki, o sea, con una sensación de frivolidad que a mí me indignó, me entristeció y me indignó, y recuerdo preguntarles desde la tribuna, ¿ustedes de qué se ríen? O sea, ¿de qué se ríen? Y eso sí que me recuerda a momentos más recientes, claro. ¿Y tú crees que esa actitud más recientes del Partido Popular, ¿tú crees que esa actitud del Partido Popular, del gobierno, encendió todavía más los ánimos de la ciudadanía? Porque es verdad que fue una movilización más allá del mundo de la cultura, pero fue una movilización para un tema así sin precedentes. Bueno, yo lo centraría en la figura de José María Aznar, o sea, del Partido Popular. Él es el que concitaba la unanimidad del público. Claro, concitaba la unanimidad porque su tono de arrogancia, su tono de aproximación absolutamente ridícula, aquella escena de los pies sobre la mesa, ¿no? De hacer a Estados Unidos, de comprarle todas las mentiras, de repetir con un seguidismo total lo que decía Estados Unidos y sin construir ningún tipo de discurso propio, sin la mínima empatía, sin nada. Eso yo creo que encendió. Más que otra. En ese momento, insisto, no habiendo redes sociales, contaban pues las ruedas de prensa. Era un tiempo que la información te venía por ruedas de prensa y por la información por los canales, entre comillas, oficiales. Y por tanto, sí, la actitud concreta y personal de José María Aznar y su forma de dirigirse a la ciudadanía, que luego se conoció en otros ámbitos y en otros temas, eso yo creo que contribuyó mucho a encender los ánimos. Sin ninguna ¿Y ahí duda. ves alguna similitud con lo que está pasando ahora en Palestina? Bueno, veo en parte sí y en parte no. Hay una similitud clara, que es ese seguidismo absoluto del Partido Popular a su líder, incluso gente que te dice que lo que está ocurriendo en Palestina pues es una salvajada, le llames o no le llames genocidio, pero no se atreven a decirlo en público e incluso pues aplauden, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido sí, ese seguidismo irresponsable y de tomarse a broma cosas que no lo son y que son dramáticas, sí tiene eso. Ahora estamos en una España muy distinta, es una España profundamente rota, profundamente socialmente dividida, y en este momento no hay un 91% de población en favor de nada, ¿no? Mientras que en ese momento tenías un 91-92% de los ciudadanos en contra de la guerra. En este momento no sé si haya un solo índice en el CIS que dé un 91% a favor de alguna cosa, ¿no? Ignasi, muchísimas gracias. 22 años hace de aquello, ¿eh? Tremendo, casi no lo digas nada, mucho. Casi nada. Muchísimas gracias por ayudarnos a recordar. Un beso. Gracias. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Hoy por hoy Magazine. Sí, ella es María Pérez. Ella es la defensora del título. María Pérez va a coronarse de nuevo, una vez más, campeona del mundo. Es algo fantástico. Ser Podcast. Detrás de esta gesta u otras hazañas del atleta María Pérez, conseguida también en el reciente Mundial de Tokio. María se va a coronar en el Olimpo de los dioses del atletismo, defendiendo un doblete, el de Budapest, los 2 oros, como ya hicieron Shelly Humphries y Prash, como Carl Lewis, como Mo Farah, como Usain Bolt, como Allyson Felix o Michael Johnson. Esos O son solo yéndonos un poco más atrás, en el templo del atletismo, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde María Pérez conseguía la plata en los 20 kilómetros marcha. ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡En la mano izquierda! ¡Subcampeona olímpica María Pérez! ¡Medalla de plata! O el oro olímpico en la categoría mixta de 35 kilómetros junto a Álvaro Martín. Últimos metros, va a llegar María Pérez para ser campeones olímpicos. ¡Sí!
Pues está detrás de todo esto la alargada sombra de él, de Jacinto Garzón, exatleta, también marchador, entrenador desde los comienzos de María Pérez y de otros como Alberto Amezcua, José Manuel Pérez, Omar Juárez. Es con toda seguridad uno de los mejores preparadores de marcha de la exitosa historia de nuestro atletismo. Jacinto Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. ¿Cuántas veces has visto o has escuchado audios como estos? ¿Te emociona todavía escucharlos? Buah, me pone los pelos de punta, la verdad que es súper emocionante. Nunca me canso de emocionarme porque es algo único y es un momento indescriptible. Jacinto, tú fuiste marchador. ¿Se sufre más o se pasa peor marchando o viendo marchar a otros como entrenador? Yo diría que se pasa peor o lo paso peor como entrenador, pero por el hecho de que en este caso yo no soy quien genera mis propios sueños, el dueño de mis propios sueños. Es decir, yo soy el gestor de los sueños de otras personas como María, pero en este caso si a ella le sale mal, yo me siento mal de que no haya podido salir la cosa como esperamos para lo que entrenamos. Entonces realmente es más fácil, creo, ser atleta que ser entrenador en cuanto a cómo controlar o gestionar tus propias emociones, lo que siente un entrenador por dentro. Porque además tú cuando estás entrenando, ¿tú puedes comunicarte con el atleta o la atleta mientras dura la carrera? Bueno, tenemos un punto clave que es la ubicación de donde está la zona de entrega de la bebida personal, donde ella se hidrata. Sí. En este caso lo hacíamos con una gorra con hielo para bajar la temperatura y con agua y sales. Y ese es el punto de referencia donde el atleta cada vez que pasa ve al entrenador, manda algún mensaje de cómo va la competición. Y bueno, es el momento de conectar las miradas y saber un poco, hacer un rápido chequeo de cómo va y hacia dónde vamos. Claro, te iba a decir, pero un mensaje casi en clave, ¿no? Porque eso debe durar muy poco. Sí, cada atleta tiene, la verdad que son décimas de segundo y todo partiendo de que tenemos que estar muy pendientes de que no se nos escape el agua y de que todo pues fluya al 100%. Pero es cierto que al final se crea una conexión mágica durante todo el proceso de entrenamiento con un atleta y esta es una parte más de ese proceso, es decir, la conexión es total y a veces yo con María pues solo el conectarme con la mirada ya sé que me está diciendo que va bien, que se encuentra bien y que en algún momento pues va a tirar hacia adelante, es decir, que muchas veces ella es muy expresiva además y a veces invierte para lo que estamos allí, porque a veces es ella la que genera la tranquilidad en mí. Es decir, tú estás ahí diciendo no va a llegar, va mal, aquí no lo ha hecho bien y ella es la que te dice, hey, que voy para adelante. Sí, bueno, no suelo dudar porque, como te digo, María, ya después de verla tanto tiempo, pues suelo conocerla, pero es cierto que siempre tiene esos miedos, esa inquietud de, bueno, si ahora llega la parte de atrás del grupo, ¿por qué será? ¿Es porque ella realmente lo está haciendo como una parte táctica o porque realmente se está encontrando mal? Hay tantos niveles de incertidumbre dentro de una competición que no tienes controlado todo y en este caso ella es la que te da esa tranquilidad porque le gusta mucho hablar o al menos conectarse con la mirada y decirte todo va bien y voy hacia adelante. ¿Podríamos decir que María Pérez, que ha sido 4 veces campeona del mundo, subcampeona y campeona olímpica en 20 kilómetros marcha y en la especialidad mixta, es ya la mejor marchadora de la historia de este país? Pues a mí esto me da mucho vértigo, pero sí, podríamos decir que María Pérez, como ella dice, ella se prepara simplemente para ser feliz y dar su mejor versión en cada una de las competiciones que afronta. Y ella no busca trascender de esa forma, pero ha trascendido y las personas humildes como ella pues lo hacen de esa forma tan discreta como llegó, tan discreta como llega a la cima. Realmente María ha sido, ahora mismo se podría considerar la mejor marchadora de la historia, no solo de España, sino podría decir la mejor marchadora en la historia del deporte o del atletismo a nivel mundial, porque la continuidad que le ha dado a esa serie de éxitos, es decir, nos ha mal acostumbrado, incluyéndome a mí, a ganar cuando yo realmente estamos preparados siempre para ser vencidos en algún momento y bueno, porque el deporte es así, sabemos que son para vivir diferentes desenlaces, pero es que el desenlace que nos hace vivir María en los últimos 3 años siempre es el de ganar y no sé, cada vez de forma más épica. Ya. Y de todas formas, yo creo que tú me has ido dando un poco los ingredientes del por qué María es como es. Has hablado de humildad, has hablado de cabeza. Es decir, que no solo un único elemento el que la hace diferente, además de su capacidad física. Sí, es evidente que María es un talento físico, tiene unas condiciones fisiológicas y sus capacidades físicas son de forma innata son muy buenas y luego pues sabemos intentar llegar bien a las competiciones. Pero una de las cosas que más impresiona es su carácter, su fortaleza mental
su capacidad agonística de sufrir y de estar ahí, y de no tirar la toalla y de levantarse ante adversidad y superarse a ella misma y hacernos ver que cualquier cosa es posible si se lucha con ese carácter que imprime de forma única María. A ver si ahora eres capaz de definirme la marcha, porque es una especialidad muy peculiar, Jacinto. No se anda, tampoco se corre. ¿Cómo se define esta prueba atlética? Además, siempre tiene que haber un pie tocando el suelo, ¿no? Mira, bueno, sí, pero con matices. A ver. Lo primero es que nosotros definimos, y llevo muchos años diciendo cuando hacemos un curso, que somos la Fórmula 1 de caminar, porque la marcha es caminar, pero muy, muy rápido. De hecho, hoy en día todos los estudios, además, incluso que se integran con el tema de la salud, hablan de que ya no solo es caminar, sino hacerlo rápido. Y nosotros somos por esa Fórmula 1 de caminar. Hablamos de marchadores y marchadoras, por ejemplo María, que es capaz de marchar a 14,5 kilómetros por hora, a 4:10, 4:15 durante 21 kilómetros, una media maratón, o a 4:30 durante 35 kilómetros, casi una maratón. Luego otra cosa importante es que la marcha tiene un reglamento que va a ir evolucionando con los tiempos, pero que en todo caso el que ahora mismo está vigente dice que no puede haber pérdida de contacto a simple vista, es decir, que reconoce que hay un mínimo tiempo de vuelo y sigue siendo marcha, y que la pierna adelantada, cuando toma contacto con el suelo, la rodilla debe de permanecer completamente extendida. Es decir, no es una flexo-extensión como la carrera, sino que es una extenso-flexión como la marcha. ¿Qué pasa? Que el patrón de una persona que camina de forma normal va evolucionando a medida que requiere más velocidad hasta esta perfección de caminar tan rápido como otra serie de movimientos humanos que llega a lo que hoy vemos en una carrera. Pero a mí me está pareciendo, por lo que me cuentas, que técnicamente me parece mucho más complejo, o la naturaleza mismo te lleva a dar el paso de esa manera. Por supuesto, requiere un aprendizaje a nivel técnico, pero nosotros decimos al final, como decimos, primero hay que hacerlo bien, luego hay que hacerlo bien y rápido, y luego bien rápido y con flow o con economía del gesto. Y al final los mejores marchadores tienen una gran economía del gesto, lo dominan, e incluso la actitud postural, la actitud con la que marchan es muy positiva y no es algo tan alterado de un patrón técnico de caminar normal. Al final, cualquier persona que camina por la calle, hay personas que caminan bien y personas que quizás caminan con un patrón técnico mucho más alterado. Pues en este caso ellos tienen que perfeccionarlo, y para ello pues tienen que tener un dominio de la postura. Sobre todo decimos que la postura es la piedra angular de la salud y sobre todo de un marchador o de una persona que camina. Mira, si nos remontamos al principio de los tiempos, debemos recordar que en 1980 Jordi Llopart consiguió en los Juegos Olímpicos de Moscú, en 50 kilómetros marcha, la primera medalla de oro para nuestro atletismo. ¿Por qué crees que somos tan competitivos en esta disciplina en España? Pues en primer lugar, por esto mismo que acabas de decir, porque tenemos referentes, tenemos un legado que han dejado, como nos decían en Japón, sobre el tema del someitillo y el ikigai. Hay que aprender de aquellos que nos dejaron un legado y mantenerlo y mejorarlo si es posible, pero gracias a Llopart, Marín, en nuestro caso Manuel Alcalde, que nos trajo la marcha a nuestra tierra, María Vasco, la primera medalla olímpica de atletismo femenino, es que todos han derribado muros y han abierto las puertas del deporte español y de la marcha española, del atletismo español, y han sido muchos de ellos marchadores. La primera medalla de oro también olímpica en unos Juegos Olímpicos fue también Daniel Plaza, la primera campeona de Europa, Maricruz Díaz, y a María la primera bicampeona mundial, y ahora pues fíjate todos los resultados que está teniendo. Y hacer esto lo hace más fácil, porque hace que una multitud de niños, una gran masa de niños en España, cuando los ven a ellos, los tengan como referentes y quieran practicar este deporte y lo vean con normalidad, incluso lo vean con una ambición clara de querer mejorar y de querer llegar al igual que han llegado sus ídolos. ¿Y tú fue por esto que empezaste en la marcha? Porque viste a gente que lo hacía bien y que ganaba y dijiste, pues mira, yo también. Pues sí, en este caso en mi pueblo había un marchador olímpico de los años 84 y 88, Manuel Alcalde, que además vivía en Barcelona porque fue allí donde se abrió camino esta disciplina y donde la conoció por parte de Moisés Llopart, pero él siempre tenía claro que tenía que volver a esa España vaciada, a esa zona rural de donde él procedía, un anejo de Guadix que se llama Paulenca, y que allí seguramente habría mucho talento sumergido y que había que crear una escuela de marcha. Y él creó escuela no solo de atletas, sino de técnicos. Y yo cuando ya me presenté a poder iniciarme en el atletismo, ya había una prueba creada donde en Guadix, en ese Gran Premio de Marcha, que lleva 37 años, yo veía a Llopart, a Marín, a María Vasco, a Ancana Granado, a Emilia Cano, a Paquillo Fernández, que era referente en esos momentos, a tantos marchadores y marchadoras
que hacían que cualquier niño en la escuela de atletismo, por supuesto, practicase la marcha. Y si además se le daba bien, que fue mi caso, que un poco de forma natural tenía una buena predisposición a practicarla y se me daba algo bien, pues esto hace que refuerce la motivación por querer practicarla. Emoción y ganas de practicarla, pero tú luego un día decides que lo dejas, ¿no? Tú fuiste campeón en categoría cadete, juvenil, junior. Un momento, ¿qué pasó? ¿Que te dejó de entusiasmar la carrera? ¿Te dejó de entusiasmar participar en la competición? No, yo creo que fui realista. Por un lado, yo he tenido una pasión siempre por enseñar. De hecho, soy maestro, como muchas veces digo. Sí. Primero afianzo mi plaza como maestro, como docente en la Comunidad de Andalucía, para luego poder dar más fuerza a mi trabajo como entrenador. Y a mí me encantaba la docencia, y ya con 17, 18 años, Manuel Alcalde me cogía para coger a grupos pequeños y dinamizar esos grupos, y luego perfeccionar la parte de la marcha atlética. Entonces yo lo llevaba, pero también es cierto que era realista y mi talento no era el talento que yo veía reflejado en atletas a los que yo entrenaba, como en el primer lugar fue Alberto Amezcua y otra serie de chicos y chicas, y luego atletas como María. Y era consciente de que tenía que dedicar todo el tiempo del mundo a poder ser el mejor entrenador que llevaba dentro, o el mejor maestro, y no podía llevarlo todo al mismo tiempo. Claro, y ahora tienes una excedencia, has dejado la enseñanza temporalmente. Bueno, en la enseñanza de la marcha no, el otro tipo de enseñanza lo has dejado temporalmente. Sí, he intentado compatibilizarlo, prácticamente ha habido medidas de conciliación bastante positivas en los últimos 6 años que han hecho que pueda estar pues acompañando a mis atletas pues por el mundo, por donde hemos estado de concentración, pero también es cierto que en estos últimos 6 meses se me dio la posibilidad de tener esa excedencia, de dedicarme exclusivamente, y no aparto, por supuesto tengo mi plaza ahí guardada, siempre bajo a la escuela de atletismo, ya he empezado con los más pequeños, porque creo que es un punto siempre para resurgir, para reconocerte de nuevo y para empezar la temporada, pero sí tengo más tiempo para poder dedicarme a ello, y creo que era una etapa de mi vida que tenía que vivir, y esa oportunidad pues había que agarrarse a ella. Mira, pensando en la relación del entrenador y sus deportistas, de lo que algo hemos hablado ya al inicio de la conversación, estamos acostumbrados a escuchar en medio de la competición diálogos como estos. Mira, en bádminton, entre Carolina Marín y su preparador Fernando Rivas. ¿Te acuerdas del plan de juego? Hay varias cosas que te he pedido. Primero, que juegues lejos de red. Ya, pero no me siento con confianza para jugar lejos. No, ok, bueno, entonces podemos seguir jugando cerca y que te gane. O puedes intentar hacer lo que corresponde en el partido y ganar o perder, no lo sabemos. En los tiempos muertos del baloncesto, como entrenadores como por ejemplo Pablo Lasso. 16-2 de parcial. No pasa nada. Estáis andando. Jugamos un 4 que hasta mi vieja podía venir más despacio. Padre tiene dinero, que te compre un balón. ¿Vale? Pues tú, si quieres seguir botando el balón, te compras uno. Si no jugáis con un poco de energía. O en el descanso de partidos de fútbol en vestuarios como el del PSG y Luis Enrique. Mira, si tengo que quedar eliminado de la Champions, quedo eliminado de la Champions. No pasa nada. Dejarse jugar al fútbol. ¡Jugar al fútbol! ¡Sí! Corrección. Centrales abiertos. Jacinto, ¿tú te reconoces en alguno de ellos? Bueno, quizá son 3 grandes técnicos, 3 grandes referentes para mí mismo y para todo el mundo de los entrenadores, pero sí hay que decir que cada uno tiene su forma de gestionar o de liderar un equipo, y en mi caso quizá depende también del tipo de atleta con el que estoy. En mi caso, María es una atleta con un altísimo nivel de exigencia, y yo lo que hago es lo contrario, rebajar ese nivel de exigencia para poder darle la otra, complementarle lo que ella necesita en ese momento. Es cierto que sí, que me identifico cuando ellos dan conceptos tácticos, los introducen, siempre con una primera, a mí me gusta comenzar con una primera parte positiva. Lo estás haciendo muy bien, pero podemos, pero podemos mejorar por aquí o por ahí, y siempre reforzar, y sobre todo que durante la competición el mensaje o el feedback tiene que ser diferente al entrenamiento. En época de entrenamiento puedes trabajar con muchos más conceptos, en el momento de la competición, como has visto, se vive con los nervios a flor de piel, y ahí tienes que ser muy concreto, pero claro, me puedo identificar con parte de cada uno de ellos, pero luego cada uno lo hace personal y depende al atleta al que te dirija. Claro, y eso yo creo que pasa un poco en todos los deportes, ¿no? Que la última palabra la tiene el que está jugando, ¿no? Totalmente, nosotros siempre decimos que cuanto más se acerca el día de la competición, el día X, el atleta se queda más solo en ese caso, o es quien le toca tomar las decisiones y gestionar esa toma de decisiones, y es en esos momentos mucho más importante su rol
que el que nosotros hemos hecho. Nosotros lo hacemos casi hasta el final, pero en esos momentos ya somos un apoyo, somos casi que estamos desde fuera, y ellos desde dentro van a tener que tomar decisiones tan rápidas y en un momento tan corto de tiempo, que ahí entra también ese talento de gestión mental. Pues Jacinto Garzón, ha sido un gusto hablar contigo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Pues muchísimas gracias, Ángel, y nada, un abrazo muy grande, y que podáis seguir contando esta serie de éxitos para el deporte español. Y que tú lo consigas, que estés ahí detrás. Un beso. Ahí estaremos siempre, muchas gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Casal, buenos días. Francino, buenos días. Buenos días, hola. Contadnos Hola, qué estáis preparando. Pues a y media vamos a escuchar nuevos testimonios de mujeres afectadas por los fallos, por esos retrasos en el diagnóstico de los casos de cáncer de mama en Andalucía. Momentazo radiofónico, por cierto, el que hemos vivido esta mañana en Hoy por Hoy con la consejera, que la Junta ha tratado, por cierto, Ángeles, de matizar, diciendo que la consejera se explicó mal cuando ha pedido que deje de hacerse esa manipulación del sistema sanitario andaluz. Bueno, está la entrevista posibilidad completa. De explicar se ha tenido, porque yo le he preguntado a qué se refiere cuando habla de manipulación. Tiempo ha tenido suficiente. En cualquier caso, la entrevista está en la web, en cadenaser.com, por si alguien tiene alguna duda. También a Junta. Y muy pendientes un día más de la situación en Gaza, de en qué momento llega esa respuesta esperada de Hamás al plan Trump, y con otro foco puesto también en la Flotilla de la Libertad, que acaba de ofrecer una rueda de prensa en alta mar justo cuando están a punto de entrar en lo que se considera zona de riesgo, y más cosas, porque despertaremos a Sara Canals en hora 14 para que nos cuente cómo van las primeras horas del cierre de la administración estadounidense por falta de acuerdo para prorrogar los fondos federales. En fin, entiendo. Hay cositas. Hay cositas. Y no nos vamos a aburrir. Francino, ¿tú tienes cositas? Hay cositas y no hay pilotos. Faltan pilotos en España. Ah, sí, hoy de aviación, profundizaremos en esto. Bueno, uno de los motivos de que falten es que hacer el curso de piloto cuesta 100.000 euros. Claro, cuesta un pico. Pero faltan pilotos y empieza a ser un elemento, bastante preocupante. De esto hablaremos en el contexto de la economía que analizará nuestro Santiago Niño Becerra. Viene Carlos Boyero para la ventana del cine, pero yo quiero, por favor, compartir con vosotros y con los oyentes que ayer se lo perdieron, la final mensual, la primera final de audiobiografía. Ah, es verdad. Porque ayer elegimos a la ganadora, porque es ganadora en este caso, y yo creo que merece la pena que recordemos cómo cuenta en menos de 30 segundos su vida. Casi no nazco, nació mi melliza, tocó cambio de comadronas y ahí olvidaron a mi madre. Casi no voy a la universidad. Ay, hija, eso no es para nosotros. Por ayudar a mis padres casi termino la carrera, me quedé en tercero. Casi no me caso, 15 días antes quise anular la boda, cometí el error de no hacerlo. Siempre quise vivir en el extranjero y casi no lo consigo, pero a los 48 emigré. Casi me establezco en Edimburgo, pero a los 53 tuve que volver. A los 59 he sido despedida. Estoy esperando los casis que me aguardan. Señora Casi, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Pero la segunda audiobiografía era tan buena que ayer sobre la marcha decidimos llamarle también hoy. Es Gerardo. Siempre pensé que nunca llegaría a nada en la vida, pero he aprendido que la vida siempre tiene la extraña capacidad de sorprenderte. Académicamente conseguí mi licenciatura, hice un máster en neuropsicología, he trabajado en todos los ámbitos, he tenido empresas, consultas propias, he vivido de la música y lo he perdido todo alguna que otra vez. Soy romántico y optimista, me he casado 3 veces y soy feliz. También rescaté a mi padre de un secuestro a punta de pistola de un maletero y el 29 de octubre salí a nado de mi coche en la A7. Y la vida volvió a sorprenderme el día 2 de noviembre cuando gané el premio más grande en un programa presentado por el gran Manel Fuentes. No se pueden vivir más cosas. Pero necesito que desarrolle señor. Necesito que desarrolle. Por eso estarán los dos en la ventana. ¿No? Vale, ahora ya me has picado. Tengo que escucharlo. Una ventana a la vida. Hasta Dios luego. Mío, adiós. ¿Quieres ver algo que nunca podrás olvidar? Si quieres ver algo digno de contar, si crees que lo has visto todo y que nada te puede ya sorprender, pobre diablo, qué pena me das. Es ahora, ¿no? Ahora arranca. Ven Albacete, es un bello lugar. Ven Albacete, no te arrepentirás. Dios, ¿esto qué es? Eso, socorro. Me repito, Dios, ¿esto qué es? Pascu, que seguro que esto es cosa tuya. Esto es cosa de Pepe. Bueno, o de Sebe, o solo puede ser de Sebe o tuyo. Sí, vamos a ver, yo soy... No tengo ningún comentario. Te has escondido, da la cara. A ver, yo soy el gatillo, pero vamos, yo no quería que sonara esto, ni mucho menos. Pues menos mal. Se les ha pegado la canción. Vamos a ver, un amigo hizo un fotomontaje de un fin de semana que pasamos en Albacete. Uno de tantos.
un fotomontaje pues en el que se ve un asado, una barbacoa, bueno, cosas así, ¿no? De ese tipo. Y encontró esta canción, que yo al principio pensaba que era una canción que él había... grabado. Que le había pedido al chat. Que le había pedido a la inteligencia artificial, pues digo, esto es tan mala que es o una genialidad o inteligencia artificial. Perdona, esto es una genialidad, como que es mala. Yo me tiré ayer todo el día, ven Albacete, pues es un temón. Es una genialidad. He descubierto finalmente que esta canción es de Miguel Vigil, que lo conoceréis alguno porque era miembro de Académica Palanca. ¿Ah, sí? ¿Os acordáis de aquel grupo humorístico? Entonces ahora lo entiendo todo. Y el caso es que esta gente, estos impresentables... Estos impresentables no Académica Palanca, tus compañeros, ¿quieres decir? Sí. Hombre, están claro que todo el menos. día cantando esta canción y yo ya no sé dónde meterme. Rafa Panadero de la Ventana está hasta las narices, yo creo, porque nos mira así con una cara. ¿Tú crees que la llevará a su sección de Pino, esta canción? Sí, yo creo que la va a llevar. Música de calidad. Para relacionarla con otras. Tiene algo de... Estaba escuchando y tiene algo de Grammy. De música de partido... de elecciones, de partido local que se presenta a elecciones locales. Intentando ahí rascar. Tonadilla pegadita. Sí, tiene algo de eso. Existe, tiene algo de Albacete existe. Fue muy divertido ayer cuando nos la puso Pascual, que pasamos por al lado de Fernando Bayo. Y dijo, pasamos hablando de nuestras cosas. Y se giró Fernando en plan de, joder, qué ruido hacéis cuando pasáis. Y a la vuelta, a estos no se les ocurre otra cosa. Como había dicho que hacíamos mucho ruido, que ponerse a cantarle Ven Albacete. Pero perdona, le hicimos hasta un bailecito, me parece. O sea, eso no es moco de O sea, pavo. le habéis hecho coreografía a Ven Hombre, Albacete. ya que nos ponemos, somos del hoy por hoy, Con perdona, ya que nos ponemos... Con lo que disfruta Fernando Bayo de cualquier canción, que casi todas le gustan. Claro, pero sí, exacto. Pero una pregunta, porque a ellos se les ha pegado, ¿a ti también se te ha pegado? No, a mí no. Es más, No seas mentiroso. No sé, de momento, de hecho ahora no sé cómo, sí cómo acaba la canción, que acaba con el New York, New York. Ya sabes. Yo no he llegado hasta el final. ¿Cómo se llega a esa fantasía? Que lo busque Marcos, Claro, la Nueva York de la Mancha. Claro, porque de Albacete se ha dicho eso toda la vida, ¿no? Claro. Yo me he quedado con esto de la canción, pero no con el resto. A ver, pon otra vez, a ver si encuentras el estribillo, a Marcos. ver si lo encuentra. Lo podemos ir tarareando, que no lo sabemos. Pepe y yo hemos ensayado. Sí. O sea, que estamos preparados. A ver. No pienso decirlo así, Bueno. que no preguntes Aquí es cuando dice el pobre diablo. Es verdad. Es un secreto que no voy a contar. También es muy de profesor que quiere que su Está muy clase bien, cante ¿eh? una canción. Como por ¿verdad? tu culpa esta tarde yo esté cantando esto. A mí me recuerda tarde, seguramente toda la noche. A mí me recuerda un poco a la canción del corazón de Amanece que no es poco. ¿Qué va? También. Sí, es que es muy tiene algo de eso. Arranca, Calla. preparaos. Ven Albacete, es un bello lugar. Ven Albacete, no te arrepentirás. Yo creo que optamos a hijos predilectos de Albacete. Hoy por hoy. Even when the grass is overgrown in the yard, even when the dog is too old to bark, and when you're sitting at the table trying not to starve, a house is a home. Vamos con el último compás, Ana. Mira, me voy a quedar con la sabiduría de Jacinto Garzón, entrenador de campeones, que esto hay que apuntarlo, nos lo acaba de decir en la charla. Hay que hacerlo bien y rápido, y luego bien, rápido y con flow. Yo creo que nos lo podríamos aplicar al programa. Y nos vamos a ir escuchando a los oyentes, van a ser el último compás, los oyentes que han participado en la fotografía de la vivienda que España no se puede comprar. Lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. Viviendas por el que piden $250,000 de euros, 250.000, y que realmente no cumplen, digamos, con las condiciones de habitabilidad. No creamos que porque nos vamos fuera, que esto arregla el problema, porque fuera el precio está llegando tan... Yo tengo dos hijos, uno con 30 y otro con 26. El mayor, todo su sueldo lo dedica a meterlo para su préstamo, y aparte le estamos ayudando con evitarle costes de alquiler, costes de manutención y todo lo demás. Es que los bancos yo creo que están hechos para que la gente rica se compre pisos. Cobran bien, pero no para tener que dar una entrada de 70.000 euros, por lo menos. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. And if the life that you live is not the life you choose, make you try the home and start anew. A house is a home
even when we've up and gone, even when you're there alone. A house, a house, a house is a home. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.